Un cordial saludo a todos. En esta ocasión haremos un análisis del libro de Daniel y veremos cómo lo interpreta la Watchtower y veremos si es bíblica o no la interpretación que hace. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Veamos qué dice la Watchtower al respecto. Atalaya 2015, 15 de mayo, página 30, párrafo 2. Preguntas de los lectores. ¿Qué sucede como resultado de ese ataque final? Daniel responde: durante aquel tiempo se pondrá de pie en el Armagedón Miguel, Jesucristo, el gran príncipe que está plantado desde 1914, a favor de los hijos de tu pueblo, y ciertamente ocurrirá un tiempo de angustia, la gran tribulación, como el cual no se ha hecho que ocurra uno desde que hubo nación hasta aquel tiempo, y durante aquel tiempo tu pueblo escapará, todo el que se haya escrito en el libro. Esta acción realizada por Jesús, el representante de Dios, también se menciona en Revelación 19:11 al 21. Realmente es atrevida la forma en que la Watchtower interpreta estos textos. Además es un error y una falacia. No sabemos que dicen que Jesús está plantado a favor del pueblo desde 1914. Esto es una total falacia, porque vemos que a Daniel se le dijo, en Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Entonces vemos que el texto dice que Miguel se pondrá de pie, o sea, tiempo futuro. Y a Daniel se le mostró que Miguel está a favor de los hijos de tu pueblo, tiempo presente. O sea, a Daniel se le dejó claro que Miguel en ese momento ya estaba de parte de los hijos de su pueblo. El texto no dice que estará, tiempo futuro, sino que ya en ese momento Miguel ya estaba a favor de los hijos de su pueblo. Por lo tanto, decir que Miguel iba a estar a favor del pueblo en el futuro apenas desde 1914 es una total falacia por parte de la Watchtower, y está distorsionando el texto, porque el texto transmite la idea de que ya en ese momento Miguel está a favor de los hijos del pueblo de Daniel. Ahora hay otro punto donde se muestra que Jesús está de parte del pueblo escogido, mucho anterior a 1914. Vamos a ver la prueba. Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Antes de ascender al cielo, ya Jesús le había mostrado a sus discípulos que estaba a favor de ellos. Este solo texto derrumba la sofisma de la Watchtower de que Jesús estaría aparte de su pueblo solo desde 1914. Vamos a continuar con la lectura de Daniel. Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora vamos qué dice la Watchtower al respecto. Libro de las profecías de Daniel, capítulo 17, página 290-291. Se identifica a los adoradores verdaderos en el tiempo del fin. Sin embargo, la promesa del libro de Daniel se refiere principalmente a otra clase de resurrección, una resurrección que ya ha ocurrido. ¿Cómo es posible? Fijémonos en el contexto. Como hemos visto, el primer versículo del capítulo 12 de Daniel 12:1 no solo se refiere al fin de este sistema de cosas, sino también a todo el periodo de los últimos días. Esto es una mentira por parte de la sociedad. Como vemos en el versículo 1 de Daniel, se cumple cuando Miguel se pone de pie, y esto en el comienzo de la gran tribulación. Por lo tanto, esto no se ha cumplido aún, y mucho menos la resurrección, ya que esta ocurre después de la gran tribulación, y eso ya lo he probado en otros videos. Podemos ver que la Watchtower dice que el versículo 1 de Daniel abarca todo el periodo de los últimos días, y sabemos que para la Watchtower esto comenzó en 1914, pero esto es mentira, porque el versículo 1 se cumple es en el comienzo de la gran tribulación, o sea que no abarca en nada el periodo
de 1914 hasta el comienzo de la Gran Tribulación. Continuemos analizando lo que dice la Watchtower. De hecho, la mayor parte del capítulo no se cumple en el venidero paraíso terrestre, sino en el tiempo del fin. ¿Ha tenido lugar alguna resurrección durante ese periodo? El apóstol Pablo escribió que la resurrección de los que pertenecen a Cristo ocurrirá durante su presencia. Ahora bien, aquellos a quienes se resucita para vivir en los cielos son levantados incorruptibles. Ninguno de ellos se levanta para sufrir los oprobios y el aborrecimiento de duración indefinida, predichos en Daniel 12:2. ¿Existe entonces otra clase de resurrección? En ocasiones la Biblia da a la resurrección un significado espiritual. Por ejemplo, tanto en Ezequiel como en Revelación hallamos pasajes proféticos que se refieren a una reanimación o resurrección espiritual. Se ha producido una reanimación espiritual de los siervos ungidos de Dios en el tiempo del fin. En efecto, es un hecho histórico que en 1918 un resto pequeño de cristianos fieles sufrió un ataque implacable que interrumpió su ministerio público organizado, pero en 1919, contra todo pronóstico, volvieron a la vida en sentido espiritual. Estos sucesos encajan con la descripción de la resurrección predicha en Daniel 12:2. Algunos de ellos despertaron espiritualmente en ese momento y otros después. Pero por desgracia no todos se mantuvieron vivos en sentido espiritual. Quienes tras despertar decidieron rechazar al rey mesiánico y abandonaron el servicio a Dios, se acarrearon los oprobios y el aborrecimiento de duración indefinida, que menciona Daniel 12:2. Los ungidos fieles, en cambio, aprovecharon su reanimación espiritual para apoyar con lealtad el reino mesiánico, tal como indica la profecía. Su proceder de fidelidad acaba conduciéndolos a la vida de duración indefinida. Hoy en día su vitalidad espiritual, pese a la oposición, nos permite identificarlos. Esto es un invento de la sociedad. El versículo 2 de Daniel claramente se cumple después de la Gran Tribulación. Siguiendo el contexto del versículo 1, en el periodo que menciona la Watchtower no ocurrió ninguna resurrección. En la descripción del video dejaré los enlaces de los videos donde muestro prueba con la Biblia de eso. Continuamos analizando el libro de Daniel y lo que dice la Watchtower. Daniel 12:3. Los perspicaces brillarán tanto como el cielo, y los que llevan a muchos a la justicia brillarán como las estrellas para siempre jamás. Veamos qué dice la sociedad respecto a este texto. Atalaya 2010, 15 de julio, páginas 21 y 22, párrafo 8. El Espíritu escudriña todas las cosas profundas de Dios. Un ángel predijo lo que sucedería en el tiempo del fin. Los que tengan perspicacia brillarán como el resplandor de la expansión, y los que traigan a los muchos a la justicia como las estrellas hasta tiempo indefinido, aún para siempre. Entonces claramente el versículo 3 de Daniel se refiere a lo mismo que mencionó Jesús. La Watchtower lo aplica al periodo del tiempo del fin desde 1914, pero el versículo claramente se refiere después del fin, cuando ya los justos heredan el reino. Vamos a ver la prueba. Mateo 13, 40 al 43. De manera que así como se arranca la mala hierba y se quema en el fuego, así pasará en la conclusión del sistema. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos sacarán de su reino todas las cosas que llevan al pecado y a las personas que violan la ley, y las arrojarán en el horno de fuego. Ahí es donde llorarán y apretarán los dientes. En ese tiempo los justos brillarán en el reino de su Padre tanto como el sol. El que tenga oídos, que escuche con atención. Entonces vemos que el versículo 43 se refiere al tiempo después que sean destruidos los malvados, no a un periodo de tiempo anterior. La JWORG está muy equivocada. Continuemos analizando. Daniel 12:4. Cuanto a ti, Daniel, mantén en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos lo examinarán con cuidado y el conocimiento verdadero se hará abundante. Vamos a ver qué dice la sociedad al respecto sobre este texto. Libro que enseña la Biblia, capítulo 9, página 99, párrafo 13. Está cerca el fin del mundo. Se entendería mejor la Biblia. Cuando el profeta Daniel escribió sobre los últimos días, dijo: el conocimiento verdadero se hará abundante. Esto significa que Dios ayudaría a su pueblo a entender la Biblia mejor que nunca. En especial esto se ha cumplido desde 1914. Debemos hacernos ante una pregunta: ¿en verdad se ha cumplido esto en la Watchtower?
Ya vimos prueba de la mala aplicación que dieron a los versículos antes analizados, lo que da prueba de que esto no se cumple en la Watchtower. Vamos a ver más pruebas de cómo el conocimiento en la Watchtower no se hace más abundante, sino que cada vez aumentan sus malas interpretaciones y su guía es más oscura y alejada del verdadero significado bíblico. Veamos más pruebas de esto. Daniel 12:5. Entonces yo, Daniel, miré y vi a otros dos de pie allí, uno en este lado del río y otro en el otro lado del río. Y uno le dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuánto tiempo pasará hasta el fin de estas cosas maravillosas? Y yo vi al varón vestido de lino que estaba parado sobre las aguas del río, cuando alzando su diestra y su siniestra hacia los cielos, juró por aquel que vive eternamente, que sería por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Cuando finalice el quebrantamiento de la fuerza del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Vamos a ver qué dice la sociedad al respecto. Libro de Profecías de Daniel, capítulo 17, página 195-196, párrafo 18. Se identifica los sabores verdaderos en el tiempo del fin. La profecía es muy explícita respecto a cuándo terminarían los 1260 días. En el momento en que se produjera un fin de hacer añicos al poder del pueblo santo a mediados de 1918. Algunos miembros destacados de la sociedad Watchtower Bible and Tract, incluido su presidente J.F. Rutherford, fueron declarados culpables sobre base de acusaciones falsas. Sentenciados a largas penas de prisión y encarcelados, los santos de Dios, en efecto, vieron su obra hecha añicos y quebrantado su poder. Si contamos 3 años y medio desde mediados de 1918 hacia atrás, llegamos a finales de 1914. En este párrafo se hace aún más evidente la forma errada en que la Watchtower interpreta estos textos. Primero que todo vemos que alguien le hace una pregunta al hombre vestido de lino, y la pregunta es: ¿cuánto tiempo pasará hasta el fin de estas cosas maravillosas? Según el contexto, ¿a cuáles cosas maravillosas estaba haciendo referencias esta persona? A todas las cosas que fueron mencionadas anteriormente, y entre ellas se encuentra el ponerse de pie de Miguel y la gran tribulación. La pregunta es sobre cuándo llegarían a su fin estas cosas. Por ejemplo, ¿cuándo llegaría a su fin la gran tribulación y los otros sucesos? ¿Que acaso la gran tribulación comenzó en 1914? ¿Miguel se puso de pie en ese año y todo esto llegó a su fin en 1919? Por supuesto que no. La interpretación de la Watchtower es una interpretación antojadiza y sin base bíblica. Todas estas cosas maravillosas, como cuando Miguel se pone de pie y el pueblo es libertado, finalizan en el Armagedón, no en 1919. Continuemos analizando. Daniel 12:8. Yo oí pero no entendí, así que dije: oh mi señor, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Y él dijo: vete, Daniel, porque estas palabras tienen que mantenerse en secreto y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos se purificarán, se blanquearán y serán refinados, y los malvados actuarán perversamente, y ningún malvado entenderá. Solo los perspicaces entenderán. En el mismo libro antes citado, en las páginas 296 y 297, párrafo 20, dice lo siguiente: había una esperanza segura para los santos, no se acabaría con ellos, antes bien serían emblanquecidos, bendecidos con una condición limpia ante Jehová Dios. Su perspicacia en asuntos espirituales les permitiría mantenerse puros a los ojos de Dios. Los inicuos, en cambio, no querrían entender las cuestiones espirituales. Volvemos a repetir lo mismo. Estamos viendo pruebas que en la Watchtower no han demostrado entendimiento en estas profecías, antes todo lo contrario. Vemos que sus interpretaciones no encajan con la Biblia. Vamos a ver más prueba de esto. Daniel 12:11. Y desde el momento en el que se quite el sacrificio constante y se ponga la cosa repugnante y devastadora, pasarán 1290 días. Feliz el que se mantiene a la expectativa y que llega a los 1335 días. Entonces vamos a analizar lo siguiente. Sabemos que la interpretación que la sociedad le da a este texto en el libro de las profecías de Daniel, en las páginas 297 a 300, en los párrafos 21 y 22, la Watchtower enseña que la remoción del sacrificio constante significa que se detuvo la predicación a mediados de 1918, y la cosa repugnante es la Liga de Naciones, que apareció en enero de 1919, y los 1290 días comienzan a contarse desde enero de 1919 hasta el otoño de 1922, según la Watchtower.
Ahora vamos a ver si es cierto lo que la Watchtower dice o no. Acá se nos habla de la cosa repugnante y devastadora. Vamos a ver dos textos que nos hablan de cuándo sería colocada esta cosa repugnante y devastadora. Mateo 24, 15, 16 y 21. Dice lo siguiente: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, de los que estén en Judea huyan a los montes, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Marcos 13, 14, 15 y 19. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, ante los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Entonces es claro que cuando se coloca la abominación desoladora, comienza la gran tribulación. Es lógico entonces que este suceso no ha ocurrido aún. Así que decir que este suceso ocurrió entre 1918 y 1922 es toda una falacia y una mentira. Y esto es prueba también que la respuesta que se da a la pregunta del versículo 6 en el versículo 7 está relacionada con el comienzo y el final de la gran tribulación. La prueba está en que cuando se coloca la abominación desoladora y se quita el sacrificio constante, transcurre un periodo de tiempo de 1260 días, que son los 3 años y medio que se mencionan en el versículo 7. Entonces, cuando se coloca la abominación desoladora, se destruye el poder del pueblo santo, o se quita el sacrificio constante. Cuando pasan los 3 años y medio, los 1260 días, finaliza este quebrantamiento del poder del pueblo de los santos, y son glorificados, y el reino es dado a ellos. Veamos las pruebas. Abominación desoladora es también el cuerno pequeño, y este los vence por 3 tiempos y medio, 3 años y medio, 1260 días. Daniel 7, 25 al 27. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es el reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Dos testigos son el pueblo de los santos. La bestia es la misma abominación desoladora y cuerno pequeño, y los mata simbólicamente por un periodo de 3 días y medio, 3 años y medio, 1260 días. Apocalipsis 11, 3, 7, 9, 11 al 12. Y daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio, y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube al abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Pero después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una voz del cielo que les decía: subid acá, y subían al cielo en la nube, y sus enemigos los vieron. Abominación desoladora se le da autoridad 42 meses, 3 años y medio, 1260 días. Tiempo que han derrotado los santos del Altísimo o quitado el sacrificio constante. Apocalipsis 13, 1, 5 y 7. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, como ya vimos, esta bestia es la abominación desoladora. Es claro que recibe la autoridad para actuar los 3 años y medio cuando es colocada, y en ese momento derrota también a los santos, y el tiempo que actúa es el mismo que han derrotado a los santos, 1260 días. Pero Dios actúa, y después de este tiempo los santos reciben el reino, y la bestia o abominación desoladora es destruida. Y todo esto abarca el tiempo de la gran tribulación.